Hola, hola, ¿cómo están ustedes, mis queridos hermanos, amigos? Que el Señor les bendiga. Desde mi casita en este día jueves 10 de octubre, con un clima bastante agradable, los estamos saludando. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, los saluda y en esta serie también de programas que estamos haciendo, tratando de hacerlo bastante sintetizado. Estamos respondiendo algunas preguntas que los hermanos nos hacen. La verdad es que hay muchas preguntas que los hermanos nos hacen y yo le pido la verdad disculpas a los hermanos porque a veces uno no puede responder toda la gran cantidad de consultas, preguntas, solicitudes que hacen los hermanos porque hay muchas dudas y algo muy bueno que para mí es muy motivante, que hay mucho interés en aprender. Y eso es muy bueno porque en un tiempo el mundo evangélico pentecostal careció mucho de interés por la lectura, por los temas de teología, de doctrina, y creo que eso no nos ha hecho bien. Tampoco con esto queremos decir que la teología va a reemplazar el poder del Espíritu Santo, porque es imposible, no se puede reemplazar el poder del Espíritu Santo. Bueno, dos preguntas que surgen de las muchas dudas, que son preguntas de temas controversiales, temas difíciles de abordar, y que a veces los pastores no se atreven a tocarlos abiertamente a la luz de la Escritura, porque pueden a lo mejor exponerse a que los critiquen por una parte, lo halaguen por otra, porque son aparentemente temas como que dividen a los cristianos. La primera pregunta que me han hecho muchas veces es si la mujer puede predicar en el púlpito o puede ser pastora. Lo primero que queremos decir en cuanto a esto es que nosotros les decimos por respeto a las esposas de los pastores, pastoras, pero nosotros nos ordenamos, por lo menos nuestro ministerio evangelístico pentecostal, el fin se acerca, nos ordena mujeres al ministerio pastoral, no porque tengamos nada en contra de las mujeres, yo soy un admirador del rol de la mujer, creo que la mujer es un ser extraordinario, maravilloso, creo que la mujer es muy importante no solamente en la iglesia, es básica en la sociedad, es básica en la familia, el rol de la mujer es imprescindible, es irreemplazable. Pero, y también obviamente en la iglesia, porque la mayoría de los pastores que pastoreamos una congregación, porque hay algunos que se llaman pastores y no tienen iglesia, no yo hablo de pastores que tenemos hartos años en esto del pastorado, tenemos que reconocer que yo creo que el departamento, grupo más fuerte, el más comprometido, en general hablo, siempre hay excepciones, de todos los departamentos de una iglesia cristiana evangélica, sobre todo pentecostal, son las mujeres. ¿Quién podría negar eso? Entonces, de partida nosotros no creemos en el ministerio de las mujeres, le llamamos por respeto a las esposas de los pastores, pero tampoco estoy de acuerdo en lo que han dicho y he escuchado de varios calvinistas que dicen que la mujer no tiene ningún rol protagónico en el ministerio, porque es absurdo pensar que la esposa del pastor sea una mujer común y corriente, porque no lo es, de partida no lo es. Entonces ellos usan este argumento que yo lo considero que es totalmente inválido frente a este tema. Dicen, si la esposa de un dentista, por ser esposa de un dentista, se le podría llamar dentista, porque el esposo es un dentista y ella no. O un caballero se casa, ¿no es cierto?, quiere una profesión, es abogado, ¿podría su esposa ser reconocida como abogada? No, obviamente que no, claro que no, está bien esa expresión, pero no se puede comparar al lado del pastor porque la esposa del pastor, que algunos le llaman diaconisa, o la hermana, o la pastora, como la quiera llamar, ocupa un rol muy importante porque le ayuda y le colabora al pastor. Por lo menos en mi caso, mi esposa me ayuda. Ella no es la pastora de la iglesia porque el ministerio Dios se lo da al hombre. Y vamos a ver un poquito acerca de eso. No se pueden enojar las hermanas porque hay muchas que se enojan conmigo y dicen que yo soy machista. Bueno, de partida el término machista no aparece en la Biblia. Lo que pasa es que yo soy bíblico. Yo no tengo nada en contra de las mujeres, repito, soy un admirador de las mujeres. Yo vivo con mi suegra, vivo con mi esposa hace 37 años, tengo 3 hijas mujeres. Mi hija Edem, que es pastora o esposa de pastor en Monterrey, tiene 4 niñas, 4 mujeres, que son 4 de mis nietos, de los 8 que tengo. Entonces, yo mal podría tener algún tipo de resentimiento, rabia contra las mujeres. De hecho, hay gente tan mala, tan perversa, yo no voy a responder a esas acusaciones que dicen que yo soy misógino, porque cuando le cargan a un letrero a un pastor de drogadicto, alcohólico, ladrón, fornicario, adúltero, misógino, es muy difícil sacárselo porque la gente es mala y es perversa y siempre trata de crear campañas en contra de los pastores para desprestigiar la imagen de los hombres que Dios los ha puesto en su misericordia, porque no es una capacidad humana en cierto nivel. Entonces a mí no me interesa en realidad lo que puedan pensar algunas mujeres, que yo soy machista, porque tendría que preguntarle a mi esposa si lo soy. Y tendría que preguntarle esencialmente a las hermanas de nuestra congregación. De hecho, en todo el tema de los dineros yo trabajo con hermanas, con mujeres, pero el ministerio de la palabra es para el varón. Y de hecho, fíjese que en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3, yo tengo un tema que se llama la señal de autoridad. Se lo voy a leer un poquitito, una parte nomás, porque después tengo que
que abordar el otro tema, si existen los apóstoles en este tiempo, pero estamos con el primer tema. En 1 Corintios capítulo 11, versículo número 3 dice, escuche lo que dice, pero dice, pero quiero que sepa que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Con esto decir que es cabeza no significa que el hombre piense y la mujer no, o que el hombre es más inteligente que la mujer, porque en la mayoría de los casos creo que es al revés. La mujer sabia edifica su casa y la necia con sus propias manos la destruye. Yo creo que gran parte del éxito de los matrimonios que se mantienen unidos es por el rol importantísimo y vital de la dama, de la mujer, la esposa. Ella es la que procrea a los hijos, la que los trae al mundo, la que los cría, naturalmente con la ayuda del esposo, pero el rol de la mujer es irreemplazable. Pero aquí dice la Biblia, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice claramente, el varón es la cabeza de la mujer, o sea, es autoridad, ¿ya? Entonces, esto de estar subordinado no significa que uno se sienta menos. Yo estuve toda mi vida sometido. Hoy día yo soy el presidente de un concilio, pero yo estuve toda mi vida sometido y nunca sentí que por estar subordinado, sometido a una autoridad, a un obispo, a un pastor, yo estuviera mal. Uno va quemando etapas, comienza como un hermano, como un diácono, ¿no es cierto? Después como un evangelista, después termina pastoreando. Entonces, son procesos, pero si usted me busca en la Biblia, excepto Débora, que es la única mujer juez en Israel, todos los jueces de Israel fueron varones. Todos los reyes de Israel fueron varones. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y que algunos también suman a Job, 500 años antes de la ley vivió Abraham, Isaac y Jacob, o sea, unos 2000 años antes de Cristo, eran todos varones. Si nosotros vamos a quienes eran sacerdotes en la Biblia, según el libro de Levítico, todo el libro de Levítico fue escrito por Moisés para el sacerdocio, los sacerdotes eran todos varones. Si vamos al Nuevo Testamento, vamos a San Marcos capítulo 3, verso 13. No se tienen que enojar conmigo las hermanas, tenemos que ser bíblicos. Si yo no tengo nada, soy un admirador, repito, del rol de la mujer. Amo a mi esposa y soy un admirador del rol que cumple mi esposa como jefa de hogar, como esposa, como compañera, como mamá y como líder de las mujeres en la iglesia. Entonces, Nuevo Testamento señala que cuando Jesucristo escogió a los, perdón, a los 12 apóstoles, eran todos varones. De hecho, dicen que es un número que simboliza las 12 tribus de Israel. Y los 12 patriarcas también eran apóstoles, o sea, los hijos de Israel o de Jacob eran varones. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob eran varones. Job era varón. Los sacerdotes en Israel eran todos varones. Los reyes en el Antiguo Testamento eran todos varones. Dice aquí, a ver, ¿y por qué? Claro que sí. ¿Y por qué? No, claro que sí, porque bueno, no entiendo bien lo que me está diciendo alguien. Si una sierva de Dios también ministra en la iglesia. No, porque no es bíblico. Lo puede hacer, por supuesto, y de hecho hay mujeres que ministran en la iglesia, pero nunca lo van a hacer como un hombre porque Dios no les dio esa capacidad. Si no, se tienen que enojar las hermanas. Si esto es algo bíblico, se lo voy a mostrar bíblicamente, se lo estoy mostrando bíblicamente, usted puede hacer mucha conjetura y respeto su opinión, pero su opinión no es bíblica. Cuando usted contradice no lo que dice el pastor Marco, sino lo que dice la Biblia, estamos yéndonos contra la Escritura. Pueden haber mujeres muy lindas que aman al Señor y que lideran una iglesia, pero no es lo bíblico. Lo bíblico es que el hombre es el que preside la iglesia. Y sigo, por favor, para que no me interrumpan con su comentario, esperen que termine el tema. Jesucristo cogió 12 apóstoles. Nómbreme una mujer apóstol en la Biblia. No existen mujeres apóstoles. Y vamos a las cartas. Las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas todas por hombres. Curiosamente, no hay un solo libro en el Nuevo Testamento escrito por una mujer. No es que Dios menoscabe a la mujer, no la menoscaba. Lo que pasa es que la mujer tiene un rol en la Biblia, en la sociedad y en la familia muy distinto al hombre. Y el hombre, no por ser superior a la mujer, tiene un rol muy distinto a la mujer en la sociedad, en el Estado y en la iglesia. No es un tema de machismo, de capacidad, porque la mujer es tan capaz como el hombre en muchas cosas. Pero nosotros no podemos darle pecho a un bebé, nosotros no podemos quedar embarazados, nosotros no podemos tener 9 meses un bebé en el vientre y no podemos dar a luz. Y no tenemos idea de lo que siente una mujer cuando da a luz un hijo. Esos son roles que Dios le asignó a la mujer. Y el encabezar la familia es un rol que le corresponde al hombre. Y cuando la mujer toma el rol de la familia es porque el hombre es un alcohólico, un irresponsable, falló en su autoridad que Dios le entregó. Pero sigamos, muéstrame en la Biblia donde aparecen mujeres pastoras. No es que yo esté en contra de ellas, pero no sale en la Biblia mujeres pastoras. Si usted va a Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que el Señor constituyó a algunos evangelistas, pastores, profetas y maestros. No dice pastoras, dice pastores. Dice apóstoles, no apóstolas. No dice profetisa, dice profetas. No dice mujer evangelista, dice que son hombres evangelistas. Y dice maestros, no dice maestra. Puede ser que una hermana haga de maestra en una escuela dominical, pero el ministerio de Efesios capítulo 4, versículo 11, fue dado para el hombre. Ahora,
Pablo en el 1 de Corintios capítulo 11 da instrucciones a la iglesia y estas instrucciones se debían seguir. La mujer cristiana debía cubrirse en señal de autoridad, eso mostraba modestia, humildad, sujeción. En cambio el hombre, por ser no mejor sino cabeza, no debía cubrirse. La Escritura señala, según este principio, que el ministerio de la palabra y el liderazgo en la iglesia es para los varones y no para las mujeres. De hecho, el apóstol Pablo dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a su marido, porque es deshonesto que una mujer hable en la congregación, que una mujer esté haciendo preguntas, interrumpiendo al hombre. Y de hecho dice: la mujer aprende en silencio con toda su devoción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. No es que la mujer no pueda hablar completamente en la iglesia y esté muda, pero el ministerio de la palabra, de la enseñanza, fue otorgado al hombre. Y escuche por qué lo explica Pablo. Dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. O la Biblia dice que fue formado primero Eva. No, pues Dios quiso primero formar a Adán, lo formó según Génesis capítulo 2, verso 7, y del varón que hizo caer en sueño profundo, según el capítulo 2, versículo 24 en adelante, hizo caer en sueño profundo al hombre, y de la costilla del hombre hizo la mujer. Y los hizo diferentes. Yo creo que los hombres y las mujeres no son iguales. Son iguales en cuanto a los derechos, eso sí. Todos los derechos deben ser igual para hombres y para mujeres. Para hombres y mujeres, para blancos y para negros, para ricos y para pobres. Pero los roles, decir que la mujer es igual, los cromosomas, la genética, la anatomía, la embriología, dice que los hombres no somos iguales que las mujeres. Y esto es bíblico. 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 al 14, lea Efesios 4, 11, lea 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1, lea 1 de Corintios capítulo 11, verso 3. De hecho, ¿sabe usted lo que también dice la Escritura? Que la mujer debe dejarse crecer el cabello porque en lugar de velo le he dado el cabello. Y al hombre, la Biblia le prohíbe dejarse crecer el cabello. No es un tema nuestro. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Lo dice la Biblia. Y esto no los... Algunos dicen: esto es legalismo. No puede ser legalismo, mi hija ni mi hijo, porque esto sale en el Nuevo Testamento. No puede ser legalismo porque esto lo escribió Pablo en la gracia. Fíjese que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Eso tampoco es un invento mío, lo dice la Biblia. Por el contrario, dejarse crecer su cabello a la mujer le es honroso. Es deshonroso. Si el hombre se deja crecer el cabello, le es deshonroso, es ignominioso. Otras versiones dicen que no es decente y otras que es vergonzoso. Mostraría poca hombría, falta de virilidad, de liderazgo, que no puede brindar cobertura. Sin embargo, las mujeres tienen que usar el cabello largo. No es que estemos condenando ni echando al infierno. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. La gente lo que le molesta hoy día es que seamos bíblicos y la Biblia choque con sus creencias o con sus prácticas. Yo no estoy condenando a nadie. El Señor es quien va a juzgar en el día final quién sube y quién no sube al cielo. Yo estoy enseñando lo que dice la Biblia. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Incluso dice por causa de los ángeles, que no lo podemos explicar ahora por falta de tiempo. Eso es lo primero. La mujer tiene un rol. Y muchos dicen: pero ¿cómo dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, que las mujeres profetizarían? Por supuesto, el don de profecía no es lo mismo que el ministerio profético. Hay mujeres que tienen lindos dones, hablan en lenguas, profetizan, interpretan, imponen manos, tienen don de sanidad. Pero los dones no son otorgados a los hombres y, no es cierto, y quitados a las mujeres, no. Los dones los entrega el Espíritu Santo a quien él quiere. Los ministerios no, porque en Efesios capítulo 4, versículo 11 lo dice claramente. Tendríamos que borrar lo que dice la Biblia. Muéstrame un libro nuevo testamentario escrito por una mujer. No fue escrito por ninguna mujer, porque la mujer no era inteligente, no, porque Dios le dio esa tarea de escribir los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento al hombre. De hecho, hay 2 libros que fueron escritos con nombre de mujer, pero no fueron escritos por mujeres. No tienen que enojarse las hermanas. Porque yo veo a las hermanas de nuestra congregación, y hablo un poco a título personal, que ellas son felices sirviendo al Señor. No las veo frustradas. Dice una consulta: ¿es pecado que la mujer predique? Bueno, yo no estoy diciendo lo que dice la Biblia. Tampoco la Biblia dice que es indigno que suba al púlpito, eso es un invento nuestro. Lo que la Biblia dice es que la mujer no debería ejercer dominio sobre el hombre ni enseñar estando el hombre. La mujer enseña en sus reuniones de Dorca, reuniones de mujeres, en sus cultos de oración. Las mujeres oran, ayunan, están en las vigilias, en los puntos de prédica, predican en las calles, entregan tratados. Pero el ministerio de la enseñanza de la palabra fue otorgado a los hombres. Las epístolas escritas en el Nuevo Testamento las escribió Pablo, varón; las escribió Pedro, varón; las escribió Santiago, un varón; las escribió Judas, un varón. Los 4 evangelios fueron escritos por varones, y entre ellos Juan, que escribió el Evangelio de Juan, la primera de Juan, la segunda de Juan, la tercera de Juan y el Apocalipsis. No la primera, la segunda y la tercera de Juana. No se tienen que molestar las hermanas.
Nosotros por lo menos en nuestra iglesia no estamos condenando a nadie. De hecho hay iglesias que son muy sanas en la fe, donde las mujeres lideran y presiden y predican y está bien. Yo no ataco eso, pero eso no es lo bíblico. Yo estoy enseñando lo que dice la Escritura. Lo estoy haciendo de una forma muy en breve, porque el tiempo va en contra de nosotros, porque tampoco me quiero extender mucho. Eso es lo primero. No se tienen que enojar las hermanas y decir que esto es machismo, porque la palabra machismo no sale en la Biblia. De hecho, el patriarcado es un tema bíblico. Este patriarcado que las mujeres feministas lo han tergiversado completamente, hablo de las feministas del mundo, porque entiendo que las mujeres cristianas no creen en el feminismo como los cristianos no creen en el machismo. Estoy diciendo que ellas enseñan como que el patriarcado es malo, yo creo que el patriarcado es bíblico. Y los patriarcas eran los jefes de la familia o de una tribu, y eran todos varones. Todos los patriarcas de cualquier tribu en los tiempos antiguos eran varones. Dios le asignó la tarea de liderar, de presidir la familia y la iglesia a los varones. Hay varones que fracasan, que lo hacen mal, que son irresponsables, por supuesto. Nadie dice eso, que no es así, pero eso no significa que Dios va a decir, entonces como los hombres lo han hecho mal, ahora me cambio y le voy a dar esta bendición a las mujeres. No, porque Dios no altera los roles que Dios les dio al varón y a la mujer, repito, en la sociedad, en la familia y en la iglesia. ¿Hay apóstoles en este tiempo? Otro tema controversial. Nuestro ministerio evangelístico pentecostal se acerca y creo que muchas iglesias, la mayoría de las iglesias pentecostales de sana doctrina, no creen en el apostolado. Mucho menos, ¿sabe por qué? Porque la mayoría, quizás el 99% de los apóstoles de hoy día son todos mundanos. Son apóstoles frívolos, mundanos, paganos, neopentecostales, que promueven la mundanalidad, que no creen en la santidad, no creen en la santidad interna, la santidad externa, la música sacra. Muchos de ellos no creen en el rapto. Muchos de ellos han convertido su iglesia en discoteca. Y yo no me identifico con estos apóstoles modernos que no tienen nada que ver con los apóstoles de la Biblia. Y voy a leer el pasaje bíblico que nos sirve en este estudio, que también lo tengo. En Apocalipsis capítulo 21, verso 14 dice, y el muro de la ciudad, de la nueva Jerusalén, tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21, 14. Y en Lucas capítulo 6, verso 12 al 16, dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, Jesús. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, y después vienen los nombres, a los cuales también llamó apóstoles, que significa la palabra apostelo, enviado. Dice a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, a Jacobo, a Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. ¿Cuántos eran? 12. ¿Cuántos cimientos hay en la Nueva Jerusalén en representación de los apóstoles? 12. Actualmente, y esto es muy cierto, porque no lo vi yo hace 40 años cuando me convertí, ni hace 30 años cuando comencé a liderar la iglesia, estamos invadidos por una fiebre espiritual que se conoce como el apostolitis. Hay personas que la mayoría de ellos no son gente, hermano, ni siquiera de buen testimonio, no son de santidad interna y externa, no son de senda antigua, no son de sana doctrina, y dicen llamarse apóstol. Al estudiar la Biblia claramente se nos dice que los apóstoles de la tierra no existen hoy, por lo menos con las características de un apóstol, como lo menciona la Biblia. Solo fueron los 12 los que Jesús llamó y el último de todos fue Pablo, como un abortivo. Lea 1 Corintios, capítulo 15, versículos 8 al 9. ¿Ya? Y Efesios capítulo 3, verso 8. Grandes siervos del Señor en la historia que tenemos podrían haber sido considerados como apóstoles. Por ejemplo, Gigi Ávila, David Wilkerson, Jimmy Swaggart, Ángel Durán Campos, Luis Ortiz, podían haber tenido un apostolado, pero nunca lo dijeron. Ninguno de ellos se colocó ese título. La iglesia fue fundada sobre los apóstoles. Cuando Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, lo dijo, que ellos ya no eran extraños ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos, parte de la familia de Dios. Vea usted lo que dice la Biblia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios capítulo 2, versos 19 al 20. Y alguien dice, tendrían que haber visto a Cristo resucitado, porque hasta Saulo, en su conversión, según el capítulo 9 del libro de los Hechos, lo relata que vio a Jesucristo y escuchó su voz audible. ¿Los apóstoles deben ser testigos oculares o deberían ser testigos oculares de la resurrección? Cuando Pablo quiso probar su apostolado en 1 Corintios 9:1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Y en 1 Corintios 15, del 7 al 8, Pablo dijo que después de resucitar, Jesucristo había sido visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles y finalmente por él mismo. Hay algunos que dicen, no, es que la Biblia dice que llegaron los apóstoles, iban Pablo y Bernabé. Claro, llegaron los apóstoles, están hablando en plural,
Como cuando uno dice, llegaron los pastores a una conferencia y ocurre que los pastores, llegan 8 pastores y cada pastor trae 2 delegados. No significa que esos 2 delegados o diáconos sean apóstoles, o sea, perdón, pastores. Dicen, llegaron los pastores y llega un grupo de 8 pastores con delegados o con hermanas que son delegadas o diaconisas. No significa que esos hermanos sean pastores, pero lo que se dice, llegaron los pastores, porque son ellos los que, ¿no es cierto?, tienen el ministerio pastoral. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos cuando habla los apóstoles. Llegó Pablo y Bernabé. Y algunos dicen, el apóstol Bernabé. La Biblia no dice el apóstol Bernabé. Habla en plural de apóstoles. Y lo menciona a los que eran compañeros del apóstol Pablo, que era el que lideraba el ministerio apostólico. Amén. Un apóstol era escogido personalmente por Jesucristo, según Marcos capítulo 3, versos 13 al 19, que describe claramente el nombramiento de los 12 apóstoles. Lucas capítulo 6, todo lo que estamos diciendo es bíblico, versos 12 al 16 se describe el mismo acontecimiento. Judas más tarde traicionó al Señor Jesús, eso todos lo sabemos, se quitó la vida y fue reemplazado por Matías en una ocasión especial cuando los apóstoles mismos echaron suerte sobre el asunto. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 21, tenía que ser 12. Pablo tuvo su propia singular experiencia con el Señor en el camino a Damasco, tal como decíamos en el libro de los Hechos capítulo 9 lo explica. Es posible que Jesús haya hablado en hebreo o en arameo cuando cogió a sus apóstoles. Es verdad que en otras partes del Nuevo Testamento otros son llamados apóstoles, como en el pasaje de 2 Corintios 8:23, de ciertas versiones, pero son llamados apóstoles de la iglesia, un término no técnico en un sentido general. Se entiende porque la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos que representan los nombres de los 12 apóstoles. Si fueran más apóstoles, tendría que tener mucho más cimientos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, que es la ciudad que es permanente, no la ciudad, ¿no es cierto?, que es la porvenir, y que es la ciudad eterna donde va a vivir eternamente la iglesia de Jesucristo. Durante el primer siglo de la iglesia existía el oficio misionero, dicen algunos, ¿ya? Pero nunca se dice que después de muertos los apóstoles, los que hayan reemplazado a los apóstoles, los que fueron formados o discipulados por los apóstoles, como por ejemplo Policarpo, que fue discípulo de Juan, se haya convertido en el apóstol Policarpo. Se llamaban discípulos, seguidores de Cristo. En Antioquía a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos, pero no se menciona que haya más apóstoles. Y el problema está no solamente en esto, sino que los apóstoles modernos son de verdad muy mundanos. Dejan mucho que desear, no se parecen en nada a los apóstoles de la Biblia, ¿ya? Nos dan gracias por esta enseñanza. ¿Cuáles son los requisitos para ser el apóstol? O apóstol, terminando ya esta pequeña enseñanza, respuesta a 2 temas, ¿no es cierto?, controversiales. Haber sido parte del ministerio terrenal del Señor Jesús, haber sido testigo ocular de Cristo después de su resurrección y poder comprobar su apostolado con señales y milagros y haber sido escogido personalmente por el Señor Jesucristo. Hay mucho más, de hecho tengo este estudio sobre el que no hay apóstoles y también sobre el tema del rol de la mujer que se llama La Señal de Autoridad, son 2 estudios. Si usted me los pide por el WhatsApp, no me diga después, pastor, mándeme el estudio, ¿por dónde lo puedo conseguir? En el encabezado de este posteo, de esta publicación, está mi WhatsApp. Ahí usted me pide y yo le mando el estudio, la Señal de Autoridad, que habla del tema del ministerio de la mujer, sobre también el tema de que no hay apóstoles. Recuerde, hermano querido, que tenemos un canal de YouTube, Tiempos Finales HD. Suscríbase, es gratuito, Tiempos Finales HD. Hemos tenido hartas reproducciones en el último mes, ha ido como viralizándose un poco el tema de los videos. Y también recordarles que este posteo, que es de mi Facebook, lo subimos después posteriormente después a nuestro canal de YouTube, Tiempos Finales HD. Tiempos Finales HD. Ese es nuestro canal de YouTube, Tiempos Finales HD. Y nuestro Facebook, que ahora en octubre recién cumplimos 1 año de haber creado este Facebook, porque como muchos saben, el antiguo Facebook, que tenía varios miles de seguidores, lo hackearon los enemigos del ministerio. Bueno, nos despedimos. Gracias por su sintonía, a nuestro programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy, a nuestros posteos, a nuestro canal de YouTube, la sintonía también a nuestra radio Tiempos Finales. Que el Señor les bendiga. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos y cada uno de ustedes muy cordialmente. Maranata, Cristo viene.